Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo va a tratar sobre la ética en la cotidianidad. Los autores de este trabajo son Leonardo Mogrovejo, Sebastián Toral y mi persona, Eduardo Mendieta. En esta frase tenemos un pensamiento de Kant, el cual nos expresa que la moral es la ciencia que enseña no cómo hemos de llegar a ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de dicha felicidad. Los temas a abordar va a ser ética en la vida o bioética, tratados por mi persona, ética y política por Leonardo Mogrovejo y ética y corrupción por Sebastián Toral. Ética en la vida. Una disciplina relativamente nueva, es una rama de la ética que promueve los principios para la conducta con respecto a la vida. Fritz Jarr, en 1927, usó el término bioethic en uno de sus artículos científicos. Existen 4 principios fundamentales en la bioética: el principio de la autonomía, el principio de la beneficencia, el principio de no maleficia y el principio de justicia. Bueno, como conclusión de este tema, podemos decir que la bioética es una rama de la ética que se dedica a impulsar y promover los principios del ser humano con respecto a toda vida, no solo en el ámbito médico, sino también con todo ser vivo, ya sea este animal o vegetal. Listo. Ahora bien, vamos a hablar de la ética y la política. Dentro de la ética y política tenemos que denotar que esto ya viene desde mucho tiempo atrás con Aristóteles, quien plantea que el hombre es considerado un animal político, son político, un animal racional, entre otros. Por lo tanto, la ética y la política son temas que van de la par. Y estos deben darse acorde a principios y valores en función a la sociedad. Asimismo, tenemos que Maquiavelo propone una frase súper importante que es: el que es elegido príncipe con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo. Entonces, el gobernante tiene que actuar en favor del pueblo y debe actuar en función a principios de democracia, igualdad, equidad, entre otros. Asimismo, tenemos que la política y la ética deben ir a la par o de la mano. Sin embargo, esto no se nota en los gobiernos, puesto que se generan actos de corrupción, actos ilícitos, antiéticos y sin moral, lo cual evita que se dé la ética dentro del campo político. Por lo tanto, ¿puede la ética velar en un pleno ejercicio político? Eso lo analizaremos a continuación con la ética y la corrupción. Asimismo, en conclusión, podemos determinar que la ética y la política son dos temas que deben ir de la par, puesto que quienes ejercen los cargos políticos y públicos deben encontrarse formados en plenos valores ético-morales. Y también, si recordamos que la ética es la disciplina filosófica que estudia tanto el bien como el mal del comportamiento humano, esto debe encargarse también del estudio en función de la política, puesto que este es un carácter importante dentro del cual actúa el ser humano. Por lo tanto, una mala aplicación de la política puede decaer en la decadencia y en conductas negativas, las cuales irían en contra de los códigos éticos. Por lo tanto, ¿puede la ética evitar en su totalidad los actos de corrupción que se pueden generar dentro de los estados? Es una pregunta que se resolverá a continuación. Ya. Ética y corrupción. Como ya hemos visto históricamente desde Maquiavelo, se hizo evidente que el objeto de la política no era otro que el poder. Y la relación entre ética y corrupción en la democracia moderna no deja de ser tensa y peligrosa, ¿no? Ya que esta última va a introducir un fuerte relativismo moral, que si bien es cierto nos va a permitir la coexistencia en un plano de igualdad de las distintas concepciones propias de toda sociedad compleja, no puede ser sostenido en el campo de la política. Y es aquí cuando el poder, al penetrar en la dimensión ética, introduce en ella la más grande distorsión, ya que el discurso de la ética se convierte en una mera forma de justificación del poder. Y esto es lo que hace que la constante tensión entre la ética y política nunca tenga un modo único o incluso satisfactorio de resolución. Respecto a la evolución que ha tenido la ética y la corrupción, ¿no? Se puede ver que la democracia llega a introducir un fuerte relativismo moral, relativismo que si bien es cierto permite la coexistencia nuevamente en un plano de igualdad de distintas concepciones, que va a circular en toda sociedad compleja y que no puede ser sostenido en la dimensión política. Las condiciones propias de la política en la modernidad hacen necesaria la objetivación de algún criterio que permita, por un lado, establecer la sociedad y aún más seguir manteniendo esa democracia, ya que la pluralidad de puntos de vista, puestos en esa paridad de condiciones entre sí, en principio va a ser aceptable como reconocimiento de la diversidad y de la dificultad, aún más en esa constitución de ese verdadero espacio común para todos. Ya, siguiente. Como conclusión, respecto a mi tema, debemos entender que para recuperar una ética pública significa atribuirle necesariamente algún contenido específico, ¿no? Que se establece solo a partir de cómo se dan las relaciones de fuerza en una sociedad particular.
Y esto hace que las relaciones entre la ética y la política en el contexto de las sociedades contemporáneas se mantengan en una constante tensión, que no tiene un modo único de resolución. Y en términos generales, y abusando de esta simplificación, podemos decir que se puede apelar a la simple imposición utilizando la violencia para someter a las minorías a valores no compartidos. O se puede pensar en una forma de racionalización del conflicto que permita llegar a esa definición de valores consensuadas en la sociedad y para la sociedad.